Especialistas opinando. Soluciones al alcance de tu oído. Expertos hablando, haciendo escuchar su voz. La voz de los expertos. Soluciones enfocadas a problemas de piso y pavimentación desde una perspectiva integral. El tema de hoy, aditivos, expansores y compensadores de volumen. La voz de los expertos es traído a ustedes gracias a Grupo RCR. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Qué bueno recibirlos nuevamente en este podcast de RCR, el podcast titulado La Voz de los Expertos. El día de hoy, un panel muy interesante que tenemos para todos ustedes, como todos los días, como todos los programas, como todas las entregas que vamos a tener a través de las diferentes plataformas en donde vamos a estar teniendo la oportunidad de compartir con ustedes el maravilloso mundo de RCR con todas las aplicaciones, con todos los productos, con todas las experiencias, con todo lo que los expertos nos pueden platicar y por supuesto el día de hoy, bueno, pues no es la excepción. Nos acompañan el día de hoy en este panel que va a estar muy, muy interesante y que, por cierto, el tema principal es el de aditivos, expansores y también compensadores de volumen. Así es que, bueno, los invitamos a que se queden y por mientras, y antes de comenzar, quiero hacer la presentación de los panelistas que tenemos el día de hoy. Tenemos, bueno, pues ya han estado invitados también en este panel y esperemos que nos sigan acompañando en los próximos paneles. Está Javier Carrillo con nosotros. Javier, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Nahum? ¿Cómo te va? Buenos días. Encantado de estar por acá nuevamente con ustedes. Excelente, me da mucho gusto y bueno, pues también mucho gusto que nos puedas compartir un poquito de lo que sabes acerca de este tema. Nos acompaña también Ramón Planas. Ramón, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días, buenas tardes aquí en Madrid y muchas gracias, con muchas ganas. Excelente, qué bueno saludarte, me da mucho gusto también poder volver a tener comunicación contigo. Y el día de hoy tenemos a nuestro invitado de honor, a nuestro invitado de especial. Él es ingeniero civil por la Universidad Politécnica de Madrid, es el director técnico de la empresa internacional Monoflor, es conferencista internacional, es redactor de muchos artículos técnicos referentes a la construcción de pavimentos y a las revistas, y de revistas también en el sector de la construcción. Y bueno, pues tiene más de 20 años de experiencia en el mundo de los pisos industriales. Nos acompaña por primera vez en este podcast y me da mucho gusto darte la bienvenida. Agustín Escamés, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Pues me siento honrado en poder participar en este tipo de eventos y la verdad que muy agradecido de estar aquí. Quiero platicar precisamente contigo, empezar con las preguntas precisamente contigo, porque de repente nos surgen algunas dudas interesantes y que creo que todos necesitamos como aclarar. ¿Qué son y para qué se usan los aditivos, los expansores y los compresores de volumen? Pues podríamos estar aquí una hora hablando de lo que son y para lo que se usan, ¿no? Pero bueno, así en grandes rasgos podemos decir que los aditivos compensadores y los expansivos se utilizan fundamentalmente en el concreto para compensar de alguna forma la reducción de volumen que el concreto experimenta cuando pierde agua en su proceso de fraguado o endurecimiento. Cuando se mezclan con los componentes del hormigón o del concreto, tienden a expandir su volumen de una forma más o menos controlada, tanto en la magnitud como en el tiempo. Y lo que conseguimos es que ese volumen que posteriormente el concreto va a perder a lo largo del tiempo se vea compensado por esta expansión para que la pieza no mantenga o intente mantener en todo lo posible su volumen inicial. Brinda durabilidad y estabilidad, algo muy importante hoy en día en los pisos industriales. Todo el mundo busca tener pisos de larga duración y bajo mantenimiento y estos aditivos consiguen que el piso de concreto sea durable y estable. ¿En qué aplicaciones específicas se pueden usar mejor, por ejemplo, los compensadores? Los compensadores son muy utilizados sobre todo para pavimentación y para ejecución de pisos. Normalmente el gran problema de los pisos vienen a través de sus juntas, vienen por la zona donde se mueven, por donde
pierden volumen y es donde se manifiesta en sus juntas. Entonces, tienen una aplicación muy directa y muy práctica en la ejecución de pisos. También se utilizan para otras unidades constructivas en ingeniería, que pueden ser pilares o ejecución de grandes losas. Cuando se mueven grandes volúmenes de concreto y tenemos que controlar de alguna forma que el movimiento del concreto sea el mínimo posible, ahí se utilizan también los expansivos y los correctores o mantenedores de volumen. ¿Podemos de alguna manera, pues, con estos compensadores un poquito controlar los factores externos climatológicos como el frío, como calor? En cierta parte sí. Cuando una pieza de concreto o de hormigón se ve afectado por los factores externos, le afecta el calor, le afecta el frío y le afecta también su comportamiento interno, el propio intrínseco del material, ¿no? En este caso estamos quitando uno de estos factores, que es el comportamiento intrínseco, a lo que tiende la pieza de hormigón a hacer a lo largo del tiempo, que es a perder volumen. Hay muchas formas de perder volumen. La mezcla inicial se compone de grava, cemento, agua, arena, aditivos y conforman un volumen. Pues va pasando el tiempo y hay unos efectos de evaporación, hay unos efectos que hacen que esa pieza tienda a moverse. Estos agentes lo que intentan es que esa pieza se mantenga lo más estable posible, incluso en condiciones adversas. Aquí, Nahum, también yo quisiera comentar la experiencia aquí de nuestro país es que el concreto es diferente que los concretos de Europa, por decir, porque se tiene mayores contracciones. Los concretos en Europa tienden a tener menor contracción. La contracción lo que afecta, pues nosotros estamos acostumbrados acá en México a que, pues por ese cambio volumétrico, por esa pérdida de volumen, pues hay que colocar juntas de control y lo que más hemos visto que beneficia aquí en nuestro país al menos es que estos expansores o estabilizadores volumétricos nos ayudan a hacer un mejor concreto con los materiales que tenemos en nuestro país, ¿no? Además, ocurre algo muy curioso. En aquellas zonas geográficas donde los concretos, por la naturaleza de sus agregados, por lo que hay en cada zona, cualquier naturaleza, donde peor se comportan los concretos, allí mayor es el efecto que tienen estos aditivos. Es mucho más evidente. Pues en zonas donde los concretos se comportan o contraen mucho, la acción de estos aditivos es muy, muy evidente. En otras zonas donde los concretos, por condiciones climáticas o por tipos de cemento o tipos de áridos, contraen menos, la acción de estos aditivos es menos evidente, pero existe. Y una de las que a mí más me sorprende en el uso de estos aditivos es, como he dicho, la estabilidad de las losas. La contracción se ve muy reducida y también los efectos de laveo que tenemos en las losas. Esos efectos donde pasado un tiempo las losas tienden a levantar los bordes y levantar las esquinas por efecto del secado superficial, este tipo de aditivos lo corrigen muchísimo. Agustín, nos ha preguntado o te han preguntado sobre la aplicación directa y comentabas que la principal aplicación está en los pisos industriales. Sí. Dentro de los pisos industriales entendemos que siempre la mejor aplicación es reducir las juntas de control o incluso eliminarlas gracias a los compensadores de volumen, pero también en otro tipo de pisos cortados y demás, ¿vale la pena en algunos casos, a lo mejor por lo que comentas de eliminar el curling o lo que sea, también usar estos aditivos, o en general no le ves mucha aplicación a no ser que sea la eliminación de juntas? Pues la utilización de estos aditivos es buena siempre, porque viene a corregir muchos factores. No solamente te permite eliminar o reducir muchísimo la presencia de las juntas de control, o eliminarlas totalmente, o hacer grandes losas con poco movimiento en sus juntas, sino que también te aporta otros beneficios, como es una menor porosidad del hormigón o del concreto, porque estos aditivos son muy finos, son aditivos en polvo normalmente, que se incluyen en la mezcla y vienen a rellenar esos pequeños huecos que están entre las partículas de cemento, ejercen en fase plástica unas presiones sobre los acodalamientos, sobre los encofrados, que hacen que la pieza sea más estable durante el proceso, durante la edad más joven y más peligrosa de una pieza de hormigón, y evitan el curling, y hay una serie de factores que hacen recomendable su uso. Evidentemente, cuando tienes un piso que va cortado o que en un futuro va a tener juntas de control, la cantidad de aditivo, el uso de aditivo es diferente cuando vas a utilizar
lo vas a utilizar para eliminar las juntas de control de una gran losa. Ahí da mucho la mano del ingeniero, o del proyectista o del especialista a la hora de saber dosificar y elegir el tipo de aditivo en una mezcla de concreto para un uso o para otro. Pero si tu pregunta y la respuesta directa ¿es conveniente utilizarlos? Por mi parte diría, siempre es conveniente utilizarlos, siempre. Sabemos que el grupo RCR siempre busca pues, instalar las mejores aplicaciones en todas partes del mundo, ¿no? Los aditivos que se utilizan o los expansores que se utilizan en México son los mismos que se pueden usar en España o en Brasil o en Colombia o en Estados Unidos o en cualquier otro país, o hay algunos factores externos que también nos indican que debemos hacer adecuaciones. Normalmente hay dos tipos de aditivos expansivos. Están los que son los propios, hay cementos que son expansivos, que son los cementos KMS, que tienen una expansividad muy acentuada y tienen tanto en la magnitud de la expansión como en el tiempo en el que se expanden, ¿verdad? Y se utilizan en una proporción determinada dentro del concreto. Cuando hablamos de aditivo, cuando hablamos de adicionar algo nuevo a la mezcla del concreto, estamos hablando sobre todo de las cales. Son cales, una cal modificada en su comportamiento, que lo que hace es que la mezcla expanda levemente en las primeras horas de vida, vamos a decirlo, sin la mezcla de concreto. La utilización de estos aditivos tiene unas limitaciones porque no puedes utilizar grandes productos. Geográficamente se puede utilizar en México, se puede utilizar en otras partes del mundo sin ninguna restricción. La única restricción que podríamos tener sería si son zonas muy calurosas, si son zonas muy frías, si son zonas, como tú preguntas, si se puede utilizar en todas las partes del mundo o del país. Se puede, pero requiere un estudio, requiere un análisis previo de la mezcla a la que se va a adicionar y de las condiciones en las que se va a adicionar. Eso determina tipo y cuantía. Respecto a los tipos de aditivo que existen, hay muchos en el mercado de este tipo de cal, de óxido de calcio. Hay que tender siempre a buscar uno cuya expansión no sea muy grande y cuya expansividad sea controlada en el tiempo. No nos vale un aditivo que esté expandiendo durante 20 días. Eso no nos interesa. Nos interesa que su expansión sea controlada en tiempo y en magnitud. Eso lo conseguimos con un aditivo que tenemos en el grupo RCR, que está muy estudiado y que nuestro compañero Ramón y Xavier conocen muy bien. Y la verdad que gracias a ese estudio y a ese control de esta expansión conseguimos resultados muy, muy adecuados. ¿Y cuáles son los más usados? Sabemos que la gama de productos de RCR pues, es amplia. El más usado es el producto Link. Se llama Link, L-I-N-K, es el nombre del producto Link EVR, y es una cal que se adiciona a la mezcla de hormigón una vez ya terminada esta o durante el proceso de fabricación de la mezcla de concreto, y que le atribuye una expansividad muy controlada en los primeros días de vida, no más allá de las primeras 48 horas. Hace que la masa del concreto se reacomode dentro de su confinamiento. Hace que ese volumen rápido que se pierde a las primeras horas se vea compensado con esa pequeña expansión, manteniendo la pieza estable durante los primeros días de vida, cuando el concreto es más joven y cuando todavía no tiene las resistencias no ha tomado las resistencias adecuadas para resistir las tensiones. ¿Cuál sería la manera también de luchar contra esa expansión temprana? ¿Qué papel juegan las armaduras en eso? ¿Es mejor combinarlo con fibras? ¿Es mejor combinarlo con acero? La historia de los aditivos de expansivos es muy larga, no es nada nuevo, viene de mucho tiempo atrás. Cuando se empezaron a utilizar, los expansivos eran muy expansivos y necesitaban una cantidad de armadura y de componentes dentro de la pieza de concreto que hacía que su coste fuera muy alto, muchas armaduras, mucho hierro, muchas barras. Aquello cambió con el tiempo y se pasó de los cementos, como dije antes, cementos KMS, se pasó a la adicción de estas cales, de óxidos de calcio, que en combinación con el agua se transforman en hidróxidos de calcio, cuyo volumen es algo mayor y lo que hacen es incrementar el tamaño de la pieza. Estas tensiones, cuando son controladas en el tiempo y en la magnitud, como os he dicho antes, no requieren que haya grandes armaduras dentro del concreto. Se puede utilizar fundamentalmente con fibras y no hace falta una gran cantidad de fibras para el control de sus tensiones, o incluso en experimentos que hemos hecho en España con la Universidad de Barcelona
se puede utilizar sin ningún tipo de armado, se puede utilizar con concreto simple. Llegar a controlar la expansión en tiempo y forma es una tarea larga, a base que está basada sobre todo en la experimentación y en la que hemos conseguido un avance notable. Hemos conseguido un resultado muy bueno y sabemos de antemano qué expansión podemos tener y qué resultado podemos tener en muy distintas condiciones y con muy distintos materiales. Es algo que venimos trabajando hace 5 o 6 años con mucho éxito. Sabemos que el grupo RCR también mucho del éxito pues es el enfoque a la solución de problemas. Platícanos un caso específico en donde hayas resuelto algún tipo de complicación usando alguno de estos aditivos. Puedo referirme o te puedo relatar la primera experiencia que tuvimos con estos aditivos. La verdad que fuimos un poquito valientes en ese caso. Teníamos una distribución de juntas para un gran almacén, estoy hablando de unos 75.000 metros cuadrados, donde la relación de forma de las losas para poder colocar las juntas de una forma viable y para poder ejecutar las losas de una forma simple y fácil, nos obligaba a esta distribución a tener una relación de forma de 2:1 en la losa. Eso quiere decir que el largo era 2 veces el ancho de la losa. Eso en una losa de concreto normal está terminantemente prohibido, porque la losa tiende a fisurarse o a romperse en la mitad de la longitud más larga, ¿no? Para compensar esa desviación. En este caso, cuestiones de ejecución y de tiempo y de plazos, nos atrevimos a hacer las losas con relación de aspecto, relación de forma de 2:1. Eran el doble de largas que de anchas. Y lo hicimos utilizando estos aditivos. Eran losas grandes, estábamos hablando de 50 metros por 25 y lo resolvimos utilizando estos aditivos. La verdad que el resultado fue espectacular porque pasado el tiempo, y es una obra que ya tiene unos cuantos años, ha pasado el tiempo y en la longitud más larga la contracción del concreto ha sido muy bajita y no ha habido ningún problema de fisuración en la zona intermedia de las losas. Además, he de decirte que lo conseguimos con una adición de fibras metálicas en una dosificación muy bajita. Estamos hablando de la mitad de lo que normalmente se necesita para este tipo de pisos, ¿no? Para un tipo, era además un piso sin juntas de control. Entonces, claro, pues estamos muy orgullosos de haber conseguido ese primer proyecto. Después de ahí nos hemos atrevido con muchísimas cosas. Hemos hecho sobrepisos adheridos con este tipo de expansores, sin juntas de control. Hemos utilizado fibras de muchos tipos, fibras de vidrio, hemos utilizado fibras metálicas, hemos hecho grandísimas losas con muy poquita contracción. Hemos hecho muchas cosas, la verdad que hemos sido valientes. Sí, a mí también ahora que hablaba Agustín, me estaba acordando de un proyecto que tenemos actualmente, que también creo que hemos sido algo valientes. Nuestra área de proyectos, bueno, concretamente la empresa Monoflor, que nos apoya acá en México, nos ayudó a desarrollar un proyecto de un edificio autoportante. Esto es que por las condiciones de construcción del proyecto, primero tiene que hacerse la losa y sobre la losa se coloca el rack, ¿no? Entonces, bueno, pues las condiciones son que tienes que hacerlo sin techo, a la intemperie, porque obviamente pues no hay edificio, el edificio va montado sobre el piso. Las cargas normalmente son altas, entonces también influye que, bueno, pues normalmente dan peraltes o cantos del concreto altos con algo de refuerzo y adicionalmente van a utilizarse montacargas filoguiados, entonces el piso tiene que ser súper plano, ¿no? Entonces bien interesante el proyecto y una vez que Monoflor nos entrega el diseño, revisamos en conjunto con ellos que por la cuantía de fibra, por la forma de ejecución, pues se decidió hacer, en vez de la técnica tradicional de hacerlos en pasillos angostos, hicimos un piso súper plano, pero con los pasillos, pues con alta planicidad, pero sin juntas de control, ¿no? Entonces no lo hicimos en pasillos, sino lo hicimos en gran panel, la técnica, controlando mucho la planicidad en pasillos. Y al último el cliente va a tener un piso por esta ventaja que tenemos del compensador de contracción, el estabilizador volumétrico, va a tener un piso súper plano en sus pasillos, pero que no tiene juntas de control, que como dice Agustín, las juntas de control, una de las desventajas que tienen es que por el alabeo se pierde la planicidad en el tiempo, ¿no? Este tipo de sistemas muy novedosos o de
de formas de empujar un poquito a lo que venimos haciendo usualmente, pues nos lo permite este tipo de expansores o estabilizadores volumétricos, ¿no? Nos permite ir un poquito más adelante de lo que normalmente estamos acostumbrados a hacer, y todo esto con el único objetivo de darle al cliente un mejor producto de lo que incluso él mismo está pensando que necesita, ¿no? A mí me gustaría, comentar con Agustín y hablar un poco también de las desventajas del producto, porque las ventajas las tenemos clarísimas, son brutales, nos permiten hacer relaciones de aspecto, como ha dicho, de 2:1 y, pisos sin juntas de más de 1.000 metros cuadrados sin ningún corte. Todo eso lo tenemos muy claro, pero los que lo hemos vivido desde el lado de la aplicación hemos sufrido también las condiciones de puesta en obra, que en algunos lugares son difíciles, sobre todo lugares con humedad y temperatura y demás. En México hay muchos de ellos y con Javier hemos vivido alguna bastante buena en eso. Yo conozco bien. Sí, también por un poco de honestidad vamos a analizar cuáles son las desventajas y cómo afrontarlas, que también hay maneras. Cómo afecta pues el tener un experto como tú o como Monoflora en este caso asesorando un proyecto cuando hay estos problemas, cuando hay estas situaciones que por climatología o demás factores nos afectan tanto al momento de ponerlo en obra, ¿no? Sí, la verdad que estos aditivos hay que tener mucho cuidado con ellos. Estos no son unos polvos mágicos que echemos en el concreto y que el concreto ya pues de repente deje de encogerse, deje de retraer, deje de contraer y se convierta en una pieza maravillosa. No es así. Como bien dice Ramón, estos aditivos tienen unas desventajas claras y es que toman parte del agua de la mezcla del concreto, con lo cual si no se estudia bien la mezcla, y ahí está la participación del técnico de Monoflor que tú comentabas. Claro. Si no se estudia bien la mezcla y si no se hace un buen análisis previo, todo añadir estos aditivos de una forma no controlada pueden restar trabajabilidad al concreto, al hormigón. Y la trabajabilidad a la hora de ejecutar los pisos es fundamental. La trabajabilidad en obra me refiero. Si tienes un concreto con una trabajabilidad no adecuada, el operario que se agacha a hacerlo, el hombre que tiene que pulir el piso, dejarlo bonito, dejarlo acabado, no tiene forma, no tiene espacio de tiempo para poder realizar su trabajo de forma conveniente. Estos aditivos toman agua de la mezcla, elevan la temperatura de fraguado del concreto también en cierta proporción. Y todo eso, y elevan el contenido en finos, que también a veces es un problema a la hora de añadir capas de rodadura cementosas o de pulir la superficie. Por eso hay que hacer un estudio previo de la mezcla y cuando hablo de un estudio es un estudio serio. Hay que tomar las arenas, hay que estudiar sus curvas granulométricas, hay que ver qué contenido de cemento tenemos, qué tipo de cemento es, no todos los cementos se pueden utilizar para este tipo de aditivos, ver la naturaleza de los agregados, estudiar sus curvas y una vez que lo tenemos todo determinamos el tipo y la cuantía de aditivo. Tan importante es eso como la logística de la propia obra. Si la planta de concreto, la concretera, está muy lejos de la obra, la logística de dónde y cuándo coloco estos aditivos también debe de ser estudiada. Si lo voy a colocar en la planta de hormigón o en la concretera o lo voy a colocar en obra, qué medios voy a utilizar, cómo lo voy a poner, en qué momento, en qué fase del transporte de concreto es conveniente pues estudiar si conviene añadir algún aditivo retardante o no. Todo lo que envuelve la adición de estos aditivos en una mezcla, a una pieza de concreto, debe de ser estudiada por un técnico. Ha habido grandes fracasos en la historia por añadir expansores sin ningún tipo de control que han dado mala fama a este tipo de obras. Sin embargo, yo creo que la experiencia y el conocimiento de todo esto que te digo, las mezclas, el propio aditivo y la logística que rodea la obra, vienen a perder un poco estos inconvenientes. Lo que decía Ramón, y contestando a su pregunta de una forma más directa, los inconvenientes que tenemos a la hora de colocar estos aditivos es una reducción del agua, una pérdida a veces de trabajabilidad que hay que estudiar seriamente, una elevación de la temperatura, no es muy grande, pero sí que eleva la temperatura de fraguado, y reducción y velocidad en la ejecución de los pulidos. Necesitamos el hormigón, el concreto, fragua con mayor rapidez y hay que atacar el pulido con una mayor celeridad. Esos son los inconvenientes. Incluir este tipo de adhesivos ¿influye en el diseño final del piso? Sí, influye, no en el acabado, influye en el diseño. Somos capaces, añadiendo estos aditivos, estamos reduciendo el contenido enarmado de la pieza,
somos capaces también de hacer piezas más esbeltas, me refiero a piezas más delgadas para soportar las mismas cargas, con lo cual estamos haciendo una pieza utilizando menos materiales. También se reduce con ello la huella de carbono, finalmente, de la propia pieza. Quiero decir que si en el método tradicional, para hacer un piso sin juntas de control, utilizamos 18 centímetros de concreto o 20 centímetros de espesor de concreto con 30 o 35 kilos de fibra, con una serie con estas soluciones podemos reducir el espesor en función también de las cargas. Reducimos notablemente el contenido en fibra y que hace que sea más económica también la solución, y también reducimos el contenido en cemento de los concretos. De alguna forma estamos reduciendo finalmente pues el consumo de materiales para realizar una pieza que es igual de efectiva que la que teníamos que hacer antes, con mucho mayor consumo de materiales y de CO2. Reducimos con ello la huella de CO2. Preguntarle a Agustín por algo que nos preocupa mucho a los que estamos aquí, y que un tema que será recurrente en todos los podcasts que hablemos, que es cómo ve estos productos en el futuro de los pisos industriales. Nos preocupa mucho el pasado, el presente, pero todo un poco para analizar lo que va a ser el futuro y qué papel van a tener estos aditivos en los pisos de aquí 5, 10, 15 años, según tu opinión. Mi opinión es muy clara al respecto, tanto por la robotización, tanto por la mecanización y por el uso de revestimientos especiales para infinidad de nuevos usos en la industria y en la logística. Necesitamos cada vez más pisos y bases de concreto que sean estables en el tiempo y con poco movimiento, muy duraderas. Esto se consigue con estos aditivos, con lo cual la demanda del futuro será la utilización de estos aditivos. No estamos inventando nada, estamos respondiendo a una demanda que en el futuro será cada vez mayor. Por eso, para mí, el futuro de estos aditivos es muy claro, da respuesta a muchísimas necesidades que no es que vayan a venir, que ya están aquí en el mundo de la logística, como puede ser la robotización, y todos conocemos la cantidad de nuevos aparatitos y robots que sirven para manejar la gran cantidad de pequeños paquetes que se piden y que se mandan por Internet. Entonces, esto es el futuro de la logística, este es el futuro de los pisos, y yo creo que de la mano de estos aditivos vamos por muy buen camino. Lo veo un futuro muy esperanzador para este tipo de materiales. Bien, ¿algo más que desees agregar, Javier? No, me parece que estuvo muy completa la explicación, Agus, muchas gracias. Como siempre, seguimos aprendiendo de ustedes. Yo sí quiero añadir que estoy encantado de participar, que os doy mi enhorabuena por la iniciativa, que tenéis mi colaboración para cuando queráis, y os animo a que sigáis invitando a expertos en esta rama de la construcción y de la industria que a mí me apasiona, que son los pisos industriales, de los que creo que hay mucho que aprender y de los que tenemos que intentar ser los mejores en esta especialidad. Muchas gracias y muy agradecido. Muchas gracias, igualmente. Gracias a todos. Agradecidos con ustedes, la verdad, porque pues por medio de este podcast, y aunque prácticamente pues es poco el tiempo que tenemos, aprendemos cada vez más y más, ahora sí que de la voz de los expertos, ¿no? Entonces, pues agradecerles a los tres que nos hayan acompañado el día de hoy. Y bueno, pues invitar a todos los escuchas que la próxima semana nos busquen, porque pues nuevamente tenemos un tema muy, muy, muy interesante a través de la voz de los expertos. Acuérdense que este podcast transmite por diferentes plataformas, así es que bueno, pues hay que buscarlo, hay que estar al tanto, hay que estar al pendiente, porque la verdad es que los temas no se nos van a acabar. Tenemos muchísimos temas, tenemos muchísimas cosas que aprender del mundo de RCR, y bueno, pues qué mejor hacerlo de la mano y voz de los expertos en este mundo plano de RCR. Nos escuchamos la próxima semana. Muchísimas gracias. Gracias, un placer. Gracias. Por hoy terminamos con la conversación, pero los expertos aún tienen mucho de qué hablar. El próximo capítulo, densificadores y selladores, estrena muy pronto en tu plataforma favorita. Este podcast es patrocinado por Grupo RCR. Te esperamos en la próxima emisión.